Bueno, vamos a iniciar. Porfa, recuérdenme en qué tema quedamos el día, la última clase que tuvimos. A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda el tema en el que quedamos? ¿En qué módulo estábamos? Dale, Valentina. Profe, estábamos en la explicación como de las enfermedades químicas, bioquímicas, de todo lo del aire, es Es lo que decir, que recuerdo. estábamos validando, ¿cierto? Estábamos revisando los tipos de peligro que existen, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué Y cuántos si no me peligros equivoco, tenemos? hay uno químico, bioquímico. Sí. Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, eran tres. Y si no Bueno, estoy mal, era el módulo 2. aproximadamente son 13 peligros, ¿no? Estamos Ah, hablando ok, de yo aproximadamente lo 13. entendí mal. Ujú. Estaban divididos en tres, es lo que recuerdo, en tres grupos. Entonces estábamos hablando de que hay 13 peligros, ¿no? Entonces voy a compartir por acá mi pantalla. Denme un momento. A ver, acá. Entonces estábamos hablando la clase pasada, ¿cierto? Vimos todo esto. Entonces estábamos viendo los tipos de peligros donde estábamos hablando de físicos, bioquímicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, de seguridad mecánicos, de seguridad locativos, de seguridad electrónica, eléctricos, de seguridad tecnológicos, de seguridad accidentes de tránsito, de seguridad públicos, de seguridad trabajo en alturas, también vimos, ejemplo, fenómenos naturales. Y entonces ya vamos acá a mirar un ejemplo de los tipos de peligros que se pueden llegar a presentar, ¿cierto? En cargos administrativos, es decir, las personas que están realizando funciones administrativas, ¿qué tipo de peligros podrían presentarse allí? Entonces, el primero que nos mencionan acá son los biomecánicos que están orientados al tema de posturas, ¿no? Cómo la persona se sienta, si hace movimientos repetitivos, ejemplo, en el manejo del mouse, al momento de estar digitalizando, allí pues tiene unos movimientos repetitivos, ¿no? Y estábamos hablando de que también se pueden presentar en este cargo unos físicos que hablábamos en la clase pasada, que es la exposición, ejemplo, a iluminación fuerte o también muy baja, ¿no? Radiación ionizante y no ionizante. Entonces, en este caso, hablaríamos de ionizante. En este caso, hablábamos, ejemplo, también mencionábamos los peligros psicosociales. En el caso de los administrativos, puede ser por tema de gestión organizacional, por condiciones de la tarea, si a la persona, ejemplo, le cuesta realizar determinada tarea. También hablábamos de que hay ciertas características, ¿no? En el grupo social. Y también aquí se pueden presentar condiciones de seguridad como cuáles. En cuanto a tema mecánico, ¿sí? Se pueden presentar también relacionados a lo locativo, ejemplo, al tema de la estructura, ¿no? Cómo está la estructura y el lugar donde está laborando esta persona, cómo está la oficina, si tiene las paredes están en buenas condiciones, las ventanas, las mesas, la silla, entonces cómo en sí en la estructura de su puesto de trabajo y el lugar donde está trabajando. Accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, estos son algunos de los peligros que se pueden llegar a presentar en este tipo de labor o actividad económica como lo es funcionarios administrativos. Acá vamos ya a pasar a un tema muy importante y es el siguiente. Vamos a empezar a ver lo que son
lo que es el proceso I+C. Y el proceso I+C va a ser también fundamental para el taller que ustedes deben de presentar, ¿sí? Ya algunas personas por ahí han avanzado en el taller y me enviaron me han enviado, pues, me han compartido más bien como el avance de su trabajo. Entonces, la idea es que ustedes sigan trabajando en ello y que por favor, pues, lo entreguen antes o la fecha indicada para la entrega de este trabajo. Y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis, equipo. Perdón, porque voy a ir acá a la pantalla porque creo que hay una persona en espera acá. Entonces, aquí me voy a permitir hacer un paréntesis y el paréntesis es el siguiente, equipo. Algunas personas pues me escriben de manera interna, ¿no? Diciéndome pues que tienen alguna situación y que por esta situación pues no les es posible asistir a la clase. Entonces yo les mencionaba a ustedes pues yo soy una persona que trato de ayudar mucho, pero pues también hay que mirar, ¿no? Porque hay unos límites en los cuales pues uno puede ayudar. ¿Sí? Yo no le puedo decir a usted asístame solo a asístame solo a 2 clases y las otras las mira, ¿no? Porque no es la finalidad del curso, ¿sí? Que claro que si yo le puedo colaborar 1 o 2 sesiones, con mucho gusto. De resto, lo siento equipo, pero quien tenga más de 4, más de 2 inasistencias, 3 inasistencias, ya pierde el curso y si no, y máxime, si no ha entregado trabajo adicional para esas inasistencias, pues peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque como yo les mencionaba, este es un curso presencial con apoyo tecnológico, ¿sí? Donde siempre debemos de estar aquí conectados. Y veo que hay algunas personas que ya después, yo más adelante les estaré entregando el estatus a ustedes, quienes no han cumplido con estas obligaciones, ¿sí? Entonces, ojo, porque necesito que ustedes asistan, ¿sí? Ya mañana también tenemos clase, la idea es que ustedes también asistan a la clase. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto pues reclaman cosas, ¿sí? Pero pues discúlpenme en equipo, pero yo trato de ser muy clara en los temas y siempre les envío con anticipación, ¿sí? Si la persona no viene a clase, si no asiste, pues el compromiso es de cada quien, pues ver la clase grabada. Para eso yo la entrego el mismo día o al otro día en horas de la mañana, para que ustedes puedan tener allí el material y se enteren de cuáles fueron los temas que vimos en la clase y también cuáles son las novedades que surgen en la misma, ¿sí? Entonces, es importante eso. Y para eso también tenemos un equipo de WhatsApp, donde a través de ese equipo, pues yo les comparto todo y les comunico, ¿sí? Pero si de pronto la persona pues no está atenta, a mí me queda ya muy difícil colocarme con persona a persona, ¿cierto? 25, 30 personas a estar pendiente y decirle, no, mira, tú viste la clase, no sé qué, estuvimos haciendo esto, no, pues me queda muy difícil. Para eso es que se utilizan estas otras herramientas, precisamente pues para darnos facilidad a todos, ¿sí? Y quería como hacer esa acotación acá en este punto, equipo. Entonces, en términos del taller, pueda que ahorita en este momento hay personas que digan, ay, pero qué trabajo. Ya el trabajo yo lo expliqué, ¿cierto? Lo expliqué en la clase pasada, les dije cómo lo íbamos a entregar, les envié el documento, en el documento dice la fecha de entrega, la hora de entrega, en el documento dice cuáles van a ser las herramientas que ustedes pueden utilizar para entregar este determinado taller y fue un tema que también expliqué, ¿cierto? En la clase pasada. Entonces, para que porfa, quien no tenga conocimiento todavía de este trabajo, la invitación es a que por favor se dirijan a la clase pasada, que ahí tienen en el grupo la grabación, la vean y nuevamente pues retomen allí y se enteren de cómo va a ser la entrega de este trabajo. Por acá, Ashley, Dayana, tienes la mano levantada, cuéntame. Sí, profe, la mamita de Ashley. Profe, pues 2 cositas. Una, pues el tema de los horarios y eso. Pues la verdad es que
A mí sí me afectó, pues a mi hija le afecta el cambio de horario para hoy, ¿sí? Bueno, pues hoy le hice perder porque ella también se inscribió en el de Excel. Entonces a Excel les toca los miércoles y los viernes, pues sí, no es posible no volver a cambiar el horario porque ya tenemos también una programación con este curso los martes y los jueves. Hoy pues la hice faltar allá porque es el primer día, pues ya se pidió excusas por lo que estábamos hoy acá y hoy ya pues acá ya hemos adelantado, ¿sí? No sé Ujú. si habrá algún cambio, o sea, pedirle el favor que por favor ya no haya cambio de horario. Y pues la otra cosita, pues nosotros sí hemos adelantado el trabajo, pero nos quedamos, fue en la parte del cuadro anterior, no sabíamos si tocaba hacerlo o cómo se hace ahí, o sea, realizarlo en Word, bueno, estamos haciendo en Word, contestándolo ahí mismo, pero cuando llegamos al cuadro, ahí no supimos qué hacer, o toca hacer otro Ujú. cuadro, no No, sé. pues no saben qué hacer porque pues no le hemos explicado. Que yo les he Listo, explicado a ustedes en la clase que a medida que vayan pasando las clases, pues vamos a sí. explicar los puntos. Listo, Entonces, profe, bueno, gracias. en el primer punto de lo que tú me dices, ¿sí? Yo les ofrecí a ustedes excusas porque ya teníamos programado un horario, ¿sí? Pero lamentablemente a veces surgen compromisos dentro del SENA, reuniones y capacitaciones que de una u otra manera nos envían y debemos de darle prioridad y nos dan la orden de poder cancelar las clases. Yo no la cancelo, ¿sí? Yo por lo general no cancelo mis clases. Yo lo que hago es cambiarla de fecha y doy posibilidades, ¿sí? Entonces, primero, pues de nuevo ofrezco excusas por ese cambio que lamentablemente se dio y no se tenía pues contemplado porque no era algo que yo no tenía dentro de mi programación, pero pues bueno, se me salió de las manos. Trato de buscar la mejor solución, ¿sí? Y que ustedes pues no se queden con su clase porque obviamente pues ustedes son ajenos a todo lo que ocurre acá. Entonces, por esa razón, pues yo trato de buscar, digo, bueno, dejemos por lo menos el mismo horario, ¿sí? Lo que pasa es que yo ya no me puedo extender hasta la próxima, digamos, hasta la próxima semana, porque ya la próxima semana yo tengo ya otras clases programadas con otros equipos, ¿sí? Entonces, por eso busco estas opciones. Igual como les mencioné, entiendo si algunas personas el día de hoy, ¿sí? No pueden asistir por compromisos previos, porque yo sé que ya teníamos pactado un día. Entonces, ofrezco excusas por ellos y si las personas pues no pueden asistir el día de hoy, sería el único día que tendría contemplado para aquellas personas que me han indicado, porque ya algunas personas me han indicado de manera interna que no pueden asistir. Entonces lo tendré contemplado allí para el tema de asistencias, pero ya las otras clases van a seguir siendo lo mismo, igual solamente nos quedan dos clases, que sería la del día de mañana, ¿sí? La del día de mañana y ya la otra, como yo les había comentado a ustedes, se las enviaría grabada. ¿Por qué? Porque, ¿cuál fue la razón? Espérenme porque yo voy a retomar acá, denme en un momento, y reviso mi cronograma para validar acá. A ver. Dime en un momento, reviso acá las fechas. Entonces, portal interactivo, Gmani. Gmani. A ver, acá, Juan Carlos. Una, dos. Listo, ya. Retome nuevamente. Nosotros iniciábamos, ¿cierto? El 17 de junio. Para el 17 de junio, bueno, ese día iniciamos nuestra clase. La próxima clase era el día jueves 19, que allí, como yo también les comenté a ustedes, tuvimos una capacitación todo el día en el Centro de Servicios Financieros, los instructores, y ese día tuvimos que también cancelar, ¿sí? Las clases o correrlas. Entonces, por ende, ese día nosotros no tuvimos clase, ¿sí?
lo ideal es que ya esa última, digamos, la última clase va a ser grabada, yo se las envío y ya sería la última clase para reemplazar esa del 19. Y hoy estaríamos reemplazando pues la del día de ayer para quedar al día con las 6 sesiones que tenemos de este curso, ¿listo? Para que ustedes lo tengan allí presente. Y esas son como las dos situaciones particulares que se dieron en este curso, lamentablemente. Pero pues bueno, la idea es solucionar. En sí, nosotros ya para, digamos, para finalizar, nos estaríamos conectando ya el día de mañana y el tema que nos quede pendiente ya sería a través de una clase grabada para que ustedes, por favor, la revisen. De acuerdo, equipo, ¿es clara la información que les acabo de dar? Sí, señora. Gracias, muy amable. Ay, bueno, hoy la conexión de varios compañeros está como complicada, no sé por qué. Diana, Bueno, profe, buenas tardes. Me conecté un poquito tarde. Entonces, esto es para tener en claro. Su merced está diciendo que ya solamente nos quedan 2 clases. sí, es decir, la de mañana y la clase grabada. Ujú, 2 clases. Ay, qué pena, pues es que no sabía que mañana también nos conectábamos a la misma hora. Claro, sí, porque nuestras clases son los martes y los jueves. Entonces mañana tenemos clase a Eh, la misma hora. sí, perdón, sí, señora. Y entonces sí queda mañana y la otra clase, o sea que el único trabajo que habría que presentar es el que su merced ya nos envió. Ese y el día de mañana vamos a hacer una evaluación. Listo, sí, señora. ¿Vale? Recuerden que cuando que yo les mencioné al inicio del curso que tan pronto termináramos el módulo 2, hacíamos evaluación. Entonces, como hoy ya finalizamos el módulo 2 con esta clase, entonces la evaluación la vamos a presentar el día de mañana. Ashley, ¿tienes alguna inquietud? Sí, la evaluación es oral o escrita. Es escrita. Gracias. Pero entonces mañana les indico cómo la vamos a presentar. Igual yo se los había comentado en la primera clase, pero bueno, aquí así a grandes rasgos, bueno, se los voy a decir, más sin embargo mañana tengo que reiterarlo, y es que la evaluación se va a dar a través de un link. Yo les comparto a ustedes un link y ustedes van a tener un tiempo determinado para enviar la evaluación, ¿sí? Por lo general ese tiempo son aproximadamente 20 minutos porque ya he aplicado esta evaluación en diferentes espacios y solo se gastan, o sea, por mucho, mucho que se gasten, 10 minutos. Sí, son 10 preguntas, pero son supremamente sencillas porque son de selección múltiple. Entonces es simplemente seleccionar la correcta o en alguna parte que son varias correctas, entonces hay que seleccionarlas, pero pues es súper rápido el proceso, entonces ya me da cuenta que no se demoran más de los 10 minutos. ¿De acuerdo, equipo? Bueno, ya le resolví aquí la pregunta a la compañera, ahora le voy a dar la palabra a Lady y después a Rosa. Profe, buenas tardes. Mi pregunta es, digamos, nosotros ya terminamos con las clases las 2 clases que nos faltan, ¿sí? ¿Y cuándo se reflejaría, digamos, la certificación, profe? Y ya Bueno, eso sería, también se los perdón, comenté al inicio y también cuando nos vimos de manera presencial. Recuerden que la certificación se va a generar 1 mes y medio aproximadamente después de que finalizamos el curso. sí, es que tenías aquí inquietud, pues no lo escuché en el video, en el primer video no lo escuché Sí, bien ese tema, pero pues muchas gracias, profe. vale. Y bueno, le doy la palabra a Rosa. Rosa, si nos estás hablando, no te escuchamos.
Mientras Rosa soluciona los problemas de audio, le va a dar la palabra a Mateo. Hola, sí. Lo que pasa es que, digamos, no sé por dónde se generará el curso, el certificado, pues porque resulta y pasa que yo estaba mirando lo de la página del SENA y pues no, en el SENA no me sale como si estuviera cursando este certificado. Entonces no sé por dónde llegará el certificado pues, de lo que estamos estudiando, de este curso. Bueno, equipo, lo que pasa es que algunos de ustedes lamentablemente no tuvieron la oportunidad ni de asistir a la primera sesión, ni de ir a la sesión que tuvimos virtual, ¿sí? Creo que Mateo, tú llegaste y tuviste que irte, entonces lamentablemente por eso no tienen esta información. Entonces, yo que les contaba a todos ustedes, les decía que ahorita el SENA está en un proceso de migración tecnológica. ¿Por qué? Resulta que la plataforma que están utilizando ahorita ha tenido muchos inconvenientes y a razón de ello, pues está cambiando la plataforma de SENA Sofía Plus. Y por ello, pues algunos procesos, ¿sí? Tanto de matrícula como de certificación están muy demorados, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? A ustedes por eso ahorita no les aparece que ya estén matriculados en el curso, ¿sí? O que lo estén cursando. Pero ya más o menos en una o 2 semanas ya debería de estarles llegando porque ustedes ya están allá en ese listado de proceso de matrícula, ¿sí? Entonces, más o menos en 1 o 2 semanas ya tendría que estarles llegando el correo donde les confirma a ustedes que están matriculados en este curso. Entonces, no se vayan a angustiar. Es un proceso normal y que se está tardando a razón pues, de la migración tecnológica que Xena está realizando. Y por esa misma razón es que el certificado no les va a salir a las 2 semanas, a los 15 días, a los 20 días, no, más o menos entre mes y medio se está demorando la certificación. Ya en la última clase, en la última sesión, yo les voy a hacer explicación de a dónde tienen que ingresar, a qué link tienen que ingresar para poder descargar el certificado. Si no se los dejo en la sesión, les dejo adicional un video cortico donde les hago la explicación de cómo ustedes van a ingresar y por qué medio van a ingresar para descargar el certificado, porque recuerden que el certificado no les llega a sus correos, sino que ustedes tienen que ingresar a la plataforma de Sena Sofía Plus para poderlo descargar, ¿sí? Pero pues yo les dejo la información, si bien sea en la última sesión o bien sea un video aparte donde les esté explicando. Yo creería que se los voy a dejar mejor aparte para que no se les refunda dentro de la sesión, ¿sí? Y tengan pues un fácil acceso a esta información. Entonces, así es como más o menos está funcionando equipo, pues a razón de lo que les menciono, de los problemas tecnológicos que ha tenido la plataforma y pues todo el cambio que se está generando allí. De hecho, si ustedes ahorita en este momento intentan ingresar a Sena Sofía Plus, no lo van a poder hacer porque pues ha tenido muchas fallas y por lo general en el día, como hay tantas personas allí conectadas, pues suele que la plataforma no funciona con facilidad, ¿sí? Funciona más muy en la mañana, muy en la noche. Entonces, como para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a descargar su certificado, que lo intenten o muy en la mañana, muy en la noche, para que no tengan inconvenientes con el ingreso. ¿De acuerdo, equipo? ¿Es clara la información? Sí, señora. Vale. Bueno, no sé, Rosa, si quieres, si no te funciona el micrófono, porfa, escríbeme en el chat y nos cuentas qué inquietud tienes. Espera, porque acá. Listo, equipo. Entonces, ya teniendo claridad de esas inquietudes que ustedes tenían, voy a dar paso o voy a continuar con los temas del módulo 2. Entonces, por acá estamos proyectando. Entonces, les decía que este proceso
DI per se va a ser muy importante para ustedes porque digamos, el ejercicio que ustedes van a estar desarrollando en el punto número 4 del taller que deben de entregar. ¿Cuándo tienen que entregar el taller? ¿Cuál es la fecha que ustedes tienen para entregar el taller? El A ver, día. ¿quién? El 5 de julio. Muy bien. El 5 de julio, ¿cierto? Ustedes deben de estar entregando ya su taller. Entonces, denme un momento que esto se me perdió. Listo. Entonces, en este caso, resulta que este proceso este proceso de IPER-C es una herramienta fundamental, ¿cierto? Que está dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Para qué? Para poder identificar lo que son los peligros, para poder evaluar y controlar lo que son los riesgos, ¿sí? Que de una u otra manera, pues, afectan allí a los empleados, ¿sí? Entonces, dentro de este proceso de identificación, evaluación y control de riesgos, pues vamos a ver un paso a paso, ¿no? Y que va a ser supremamente importante para podernos apoyar y identificar pues cada uno de los peligros que se encuentran en un entorno laboral. Entonces, permítame un momento. Ay. En este orden de ideas, entonces vamos a empezar a analizar el primer paso de este proceso IPER-C. Y vamos a ver allí en este primer paso qué es lo que se va a realizar, ¿sí? ¿Cuál va a ser como el proceso que se lleva allí acá? Que me piden aquí. Ingreso. Listo. Bueno, el primer proceso que se va a realizar en este ejercicio de IPER-C o en este proceso de IPER-C es identificar los peligros que pueden existir en un entorno laboral y que puedan llegar a afectar pues a ese trabajador, ¿sí? Pero para poder identificar este peligro, debo de recordar, ¿cierto? ¿Qué es eso de peligro? Entonces recordemos que por allá a inicios de nuestra primera clase o la segunda, era la segunda, sí. La segunda clase nosotros hablábamos acerca de qué era un peligro. Entonces allí nos decía que un peligro, ¿cierto? Es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño, lesión o enfermedad a propiedad, ¿cierto? A una propiedad, al ambiente de trabajo o incluso pues a las personas, a los trabajadores, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que hace referencia un peligro. Y ojo, ténganlo en cuenta porque de pronto no vaya a ser que sea una pregunta que nos salga en la evaluación, ¿sí? Recuerden muy bien todos esos, la definición de todos los conceptos, ¿sí? Igual yo el día de hoy vuelvo y les comparto las presentaciones para que ustedes las analicen, las estudien y demás para la evaluación del día de mañana. ¿Qué vamos a hacer en este proceso? En este primer paso. En este primer paso vamos a empezar a detectar todos los peligros que existen, ¿cierto? Frente a las actividades laborales, pues, que realizan los trabajadores, ¿sí? Y acá hay que empezar a considerar, pues, unos aspectos importantes como lo son el manejo de máquinas, la manipulación de sustancias químicas, las condiciones que tiene, pues, el entorno laboral, la oficina, la bodega, ¿cierto? Todos estos lugares, ¿cuál es la condición que tiene? Se va a empezar allí a mirar cuáles son las prácticas inseguras tanto por parte del empleado, ¿sí? Y también por parte del empleador. Entonces, ¿cómo actúan allí? ¿Cómo de una u otra manera, ejemplo, una persona que está manejando una máquina, cómo la está manejando? Si la está manejando de manera adecuada, cómo fue capacitado, está utilizando los elementos de protección personal. En el caso, ejemplo, de los empleadores, el empleador está capacitando su grupo de trabajo, está dando los elementos de protección personal, está indicando
cómo manejar, ¿cierto? Estas máquinas, esas sustancias químicas de una manera segura. Entonces allí se va a empezar a considerar estos aspectos importantísimos, ¿sí? Para poder identificar, pues, cuáles son esos peligros que pueden haber allí. Voy a dar ingreso por acá. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, ¿cierto? De la identificación de esos peligros, acá nos dejan un ejemplo y es uso de una sierra sin protección puede ser identificado como un peligro físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que de una u otra manera, cuando nosotros estábamos analizando los diferentes peligros físicos, nos hablaban, ¿sí? Y me voy a permitir devolverme acá un poquito, que creo que no es tanto. No, mentira, sí es tanto, sí es mucho. Entonces acá, ejemplo, nos decían que se podían presentar algunas situaciones. Entonces acá estábamos hablando, yo diría que más, espérenme acá, ¿dónde está? Químico, no, esto no es un químico. Acá, listo. En este sentido, yo diría que es más válido mencionar que es un peligro de seguridad mecánico. ¿Por qué? Porque es la manipulación, ¿cierto? De unas máquinas, de una máquina. O sea, si estamos hablando de una sierra, podríamos estar hablando de una herramienta de trabajo. Entonces, allí nos dejan el ejemplo de la manipulación de esa herramienta de trabajo. Hay unos elementos importantes que se deben de tener dentro de este paso de identificación de peligros, ¿sí? Y es que acá hay que empezar a analizar cómo la empresa, cómo la entidad, ¿cierto? Se organiza en el trabajo. Ejemplo, cuáles son, digamos, las distribuciones de tareas, cómo son las capacitaciones, cómo son los espacios, las locaciones allí de ese trabajo. Aquí se van a tener en cuenta actividades y situaciones rutinarias o no rutinarias. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos acá la pantalla, ¿sí? Acá vamos a ver una persona que al parecer, ¿cierto? Estaba utilizando el taladro, estaba aquí haciendo algo en esta pared. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en cuanto a este punto, pues se va a analizar este trabajador cuántas veces a la semana hace este mismo proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de una construcción, pues seguramente vemos que este proceso pueda que lleve 2 días, ¿sí? Y ya el resto de la semana, pues la persona ya terminó, ya colocó allí todos los tornillos que tenía que colocar, que los otros 3 días, pues no va a realizar esa misma tarea, está realizando otra tarea. Entonces, por eso hablan de rutinarias, ¿cierto? Actividades o situaciones rutinarias. ¿Qué tan rutinaria es la actividad que realiza, pues allí la persona? Deme un momento de ingreso. Entonces, allí, ¿qué tan rutinaria, cierto? Es esa actividad o la situación que ocurra, o ejemplo, qué tan rutinario, qué tan frecuente, más bien podríamos hablar de una frecuencia, qué tan frecuente es que esta persona cada vez que se vaya a colocar los tornillos se caiga, ¿sí? Entonces, dependiendo de los resultados de ese análisis que se realiza allí, pues también va a ser algo importante para la identificación de esos peligros que nosotros anteriormente estábamos hablando. En el caso de incidentes registrados, entonces básicamente acá es validar, ¿no? Si anteriormente pensemos que en este momento la persona se está cayendo, ¿cierto? Entonces pensemos aquí que se debe realizar una investigación donde se va a identificar si anteriormente otras personas se cayeron. ¿Sí? Es decir, si anteriormente se presentó el mismo incidente y si fue así, entonces hay que entrar a analizar porque ese equipo de seguridad y salud en el trabajo no han realizado ningún proceso de mejora continua o no han realizado pues la aplicación, ¿cierto? De un plan de trabajo anual donde incluya pues ciertas actividades, ciertos procesos que permitan que estos incidentes no se vuelvan a dar. Entonces aquí esto va a ser supremamente importante, validar allí en el registro
si hay o no anteriores incidentes, o esto igual aplicaría también para accidentes y enfermedades laborales. Se va a validar también situaciones de emergencias potenciales, ¿no? Es decir, qué situación dentro de mi trabajo, dentro de mi empresa, se puede llegar a convertir en una situación de emergencia. Ya no va a ser una situación que yo como empleado, como equipo de seguridad y salud en el trabajo le voy a dar atención, sino que ya esta situación se me puede salir de las manos y voy a necesitar, ¿sí?, de otras personas externas. Entonces aquí es muy importante también tener en cuenta ello. Y las personas, entonces allí las personas cómo están realizando su actividad, ¿cierto? Si lo están haciendo de manera adecuada o no. Después, el siguiente paso para ese proceso y per se es la evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué va a pasar? En la evaluación de riesgos hay que partir primero de, nuevamente, enfocarme en qué es un riesgo, ¿cierto? Entonces, recordemos que el riesgo viene a ser la probabilidad de que el peligro identificado cause un daño y severidad en la persona, ¿cierto? Es decir, que ya cuando se materializa, se da la situación, entonces allí hay un riesgo que la persona pues pueda tener alguna afectación, y no solamente la persona, sino también las instalaciones. Entonces, a eso es lo que hace referencia el riesgo. Entonces, aquí se va a empezar a analizar cada uno de los peligros, ¿cierto?, en términos de probabilidad. Entonces, bueno, estábamos hablando de que uno de los peligros físicos es la exposición a una iluminación. Entonces, ¿qué tan probable, cierto, es que ocurra un incidente, un accidente o una enfermedad laboral cuando se tiene una exposición a ese peligro? ¿Y cuál sería la consecuencia en caso dado de que eso ocurra? Entonces, bueno, si ocurre, ¿cierto? Si la persona se expone, entonces allí hay que mirar qué consecuencia. Bueno, la consecuencia puede ser que la persona le salga, sus ojos se le pongan muy rojos, ¿cierto? Se le revienten ciertos vasitos en sus ojos, o que se les presente una inflamación, o incluso a que la persona pues quede ciega. Entonces allí estamos hablando de una consecuencia pues mucho más grave, ¿no? Entonces hay que mirar la consecuencia hasta dónde iría, pues dependiendo de la exposición pues que tiene la persona. Para ello, nosotros vamos a empezar a utilizar, ¿sí?, algo que se llama una matriz de riesgo. Es decir, que para usted poder identificar, calificar y controlar los riesgos, debe utilizar una matriz de riesgo, ¿cierto? Para poderlos calificar y llegar a un estimado que nos indique que el riesgo que nosotros estamos analizando en este momento, ¿cierto?, si es bajo, si es medio, si es alto o si es muy alto. Entonces allí van a ver, va a haber como unos puntos a analizar. Y acá seguimos, ejemplo, con el tema de la sierra, ¿no? Entonces, la sierra sin protección podría tener un riesgo alto si la probabilidad de uso es diario, es decir, si la persona utiliza pues esta sierra diariamente, pues es, digamos que es algo probable que ocurra. Pero si la persona solo lo utilizara una vez a la semana, seguramente la probabilidad no sería tan alta, sería un poco más baja. Y el daño potencial, podría ser con una imputación, ejemplo, que ya sería una consecuencia que nosotros estaríamos hablando, una consecuencia pues bastante grave referente a, a ese análisis pues que se acaba de realizar de este ejemplo. ¿Cómo vamos hasta el momento? Porque para mí es importante que ustedes estén comprendiendo pues el tema, ¿no? ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿O continuamos?
Estamos súper bien, profe. Muchas gracias. Gracias, Viviana. Lady. Dayana, dime. Profe, pues la verdad no entendí ahí en los riesgos, no sé, o sea, no me quedó claro lo de riesgos. ¿Todo o que no te quedó claro? Pues la verdad sería como, no sé, o sea, no le entendí. O de pronto con un ejemplo diferente, no sé. O sea, quiero identificar en sí qué es el peligro y qué es el riesgo más que todo y de ahí yo ya me baso. Bueno, entonces hay que partir de lo siguiente. Recuerda que nosotros la clase pasada vimos unos tipos de peligros, ¿cierto? ¿Estamos claros hasta ahí? Los tipos de peligros. Sí, señora, sí. Listo. Vamos a hablar, a ver, de un peligro fácil. De un peligro, a ver, puede ser acá un peligro locativo. El peligro locativo es cuando las instalaciones, ¿cierto?, presentan algunas deficiencias, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a hablar de un piso que tiene una baldosa que está rota, ¿sí? Que está grieteada y se ha identificado que cuando las personas pasan por esa baldosa han estado a punto de caerse, ¿sí? Ese es un peligro. ¿El riesgo cuál es? El riesgo es que la persona se caiga, ¿cierto? Que se caiga, que se materialice la situación, que la persona caiga y la consecuencia vendría siendo lo que le puede pasar a esa persona en caso de caerse. Entonces, el peligro es la baldosa rota. El riesgo es que la persona se caiga por la baldosa rota y la consecuencia es que la persona tenga una fractura porque se cayó con esa baldosa rota. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Listo, profe, ya. Listo. Gracias. Sí, no Perfecto. sabía cómo diferenciar, le agradezco mucho. Listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que identificar los peligros. Bueno, ¿qué otro peligro podríamos identificar en una instalación, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Una lámpara que está dañada y que se cae, ¿sí? Que ejemplo, se le cayeron 2 tornillos y está colgando de un cable. Eso es un peligro, ¿sí? ¿Cuál vendría siendo el riesgo? Pues que le caiga encima a una persona, ¿sí? Y si le cae encima a la persona, pues puede haber una consecuencia o un daño que nosotros llamamos más bien, en este caso, me voy a pasar por acá, para el riesgo, ¿cierto? Que cause un daño, porque eso es lo que pasa con el riesgo, entonces causa un daño no solamente en la persona, sino también en las instalaciones. Entonces la lámpara se cae encima de la persona, le rompe la cabeza a la persona. Entonces, allí ya después de eso, pues vamos a ver otras cosas, otros análisis que se deben de hacer, qué tan grave es la situación o no. Entonces, hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir hablando, ejemplo, para términos de finalizar, ejemplo, con esta explicación del proceso de IPC, vamos a quedarnos con el ejemplo de la baldosa rota. ¿Listo? Entonces ya aquí vimos el peligro que es la baldosa rota. Ahora vimos el riesgo, ¿cierto? Que es el daño que va a generar esa baldosa rota. Y dentro de esto, pues yo tengo que hacer un análisis, ¿cierto? Para poder identificar ese nivel de riesgo, tengo que hacer un análisis de la probabilidad, sí, perdón, de la probabilidad y de la consecuencia, pero eso ahorita lo vamos a ver un poco más detallado, ¿de acuerdo? Ahora, después de analizar esos 2 puntos, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Pues ya después de decir, bueno, resulta que para mí, de acuerdo al análisis que hice, ese riesgo que acabo de identificar es muy alto. ¿Por qué? Porque si la persona se cae con esa baldosa rota, pues se puede partir el pie. Y si se parte el pie, pues la persona puede puede pues generar una incapacidad temporal o permanente, dependiendo, ¿cierto? Qué tan compleja sea la cirugía que le tenga que hacer en la persona, pues en el pie.
Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a decir que es muy alto. Y como es muy alto, pues yo tengo que empezar a generar unos controles o medidas correctivas, ¿sí? O preventivas para ese riesgo que acabo de calificar, ¿sí? Para ese nivel de riesgo que yo acabo de verificar allí en el proceso anterior. Para ello, entonces yo tengo que empezar a decir, bueno, ¿cómo yo puedo corregir esa situación antes de que ocurra? ¿Sí? Porque la idea es que siempre se haga antes de que ocurra. Entonces aquí voy a empezar a aplicar lo que son unas medidas preventivas. Bueno, ¿qué hago? Pues voy a solicitar, ¿cierto?, los permisos para que hagan el cambio, pues, de esa baldosa que está rota, ¿sí? Y lo cambio. Y la cambio y con eso pues ya genero que este peligro se elimine por completo, ¿sí? Porque es la baldosa rota, recuerden que el peligro es la baldosa rota. Entonces, cuando yo la quito, pues yo elimino por completo el peligro. Pero ejemplo, porque aquí ya estaríamos hablando de hacer un proceso de jerarquía de controles. Entonces, el primer paso del proceso de jerarquía de controles me dice que tengo que eliminar el peligro por completo, quitarla. Entonces, ¿cómo lo elimino yo? Pues mando y cambio toda la baldosa completa, ¿cierto? Que es la que está rota. Pero si yo lo reemplazo, ¿yo qué voy a hacer? Pues voy a decir, bueno, no, en vez de cambiar la baldosa, que le pongamos, yo acá me invento cosas locas, que le pongamos más bien concreto, cierto cemento encima o en la parte pues que está rota y ya. Pero ¿qué va a pasar con esto? Pues yo lo reemplazo, ¿sí? Yo reemplazo pues este peligro y deja de ser menos peligroso para la persona, menos riesgoso para la persona, pero igual puede seguir presentando un riesgo. ¿Por qué? Porque puede hacer con, si ejemplo, no sé, el concreto o el cemento queda a cierto nivel o queda muy gruesito, pues la persona igual se puede seguir tropezando con ese cemento. O puede también pasar que con el tiempo, ¿cierto? Porque eso pasa, el tiempo con el tiempo el concreto, ¿cierto? Se desgaste y nuevamente vuelve y aparece la baldosa rota o incluso un poco más o un poco peor, ¿no? Con el desgaste. Entonces aquí estaría haciendo en este punto un reemplazo del peligro. Cuando nosotros en esa jerarquía de controles hablamos de controles de ingeniería, hablamos de barrera, de ventilación y demás. Es decir, que en este caso nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces yo podría decir, bueno, mientras yo mando a cambiar la baldosa rota, pues lo que voy a hacer es acordonar espacio, ¿cierto? Para que las personas no me crucen por esa baldosa rota, ¿sí? Y acordono. Me acordono allí, ¿por qué? Para poder, digamos que esto también se llama aislar a las personas, ¿sí? Del peligro. Entonces, con ese control de ingenierías, yo aíslo a la persona del peligro, ¿cierto? Indico que la persona más bien cruce por otro lado y no por la baldosa rota. Y ya en controles administrativos, entonces aquí ya hace más referencia a la capacitación y a los procedimientos, ¿sí? Entonces, ejemplo, bueno, vamos a capacitar al personal de qué manera transitar por los pasillos y qué cuidados debería de tener y cómo debería de actuar en caso de que se encuentre una baldosa rota cuando esté transitando. Bueno, ¿qué cuidados debe tener? Pues no pise la baldosa rota, cruce por la derecha, por la izquierda, ¿sí? Ejemplo, siempre indíquele, siempre cuéntele, ¿cierto? A ese comité paritario o a la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo que en el pasillo hay una baldosa rota que no está en condiciones y que puede generar algún accidente, ¿sí? Entonces allí más o menos eso sería como lo que va a haber en términos de capacitación, que sería el punto número 4 de esa jerarquía de controles. Y el último sería el poder utilizar esos equipos de protección personal, que la persona pues tenga los equipos de protección personal. Y esto es lo que se hace básicamente en ese punto de controles, ¿cierto? Generar medidas preventivas o medidas correctivas para la situación o el peligro y riesgo que acabamos de identificar.
¿Cómo vamos hasta el momento, equipo? ¿Se entiende, no se entiende? ¿Utilizamos otro ejemplo? Bueno, Profe, tengo Valentina, le una doy la pregunta. palabra a Valentina. Tengo una De- pregunta. Dale. El ejemplo que tú das de la ingeniería, ¿eso es aparte lo tengo acá anotado, del peligro locativo o ya es eso es el tema del control, de los controles? Eso ya hace parte de los controles. ¿Mm? Eso hace parte de los controles. Pero acuérdense en que nosotros en este momento estamos viendo el proceso I per se. Y el proceso I per se tiene estos 3 pasos, ¿sí? Dentro de ese mismo proceso se deben de hacer estos 3 pasos que acabamos de analizar. ¿Mm? Vale, muchas gracias, profe. Vale. Lady, creo que querías mencionar algo. Lady, si no estoy mal, Lady Rodríguez. No, profe, que acerca del tema estamos bien. Vamos Vale, bien. Lady, muchas gracias. Bueno, equipo, entonces este es el proceso I per se, ¿sí? Y es así más o menos como se realiza. Ahora bien, pues vamos, bueno, esta jerarquía de controles es la que acabo de explicar acá, que es esta misma, para que la tengan en cuenta. Solo que aquí pues ustedes ya ven la imagen de cómo funciona la jerarquía de controles. Y importantísimo acá, siempre equipo, cuando ustedes estén haciendo un proceso I per se, ¿sí? O cualquier proceso dentro bueno, sí, dentro de la identificación allí de peligros, hay que tener en cuenta que lo más importante y a lo que ustedes siempre deben de apuntarle con esas medidas de control o medidas correctivas y preventivas, siempre deben de apuntarle ¿a qué? A la eliminación del peligro. ¿Por qué? Porque en esta jerarquía de controles, lo más importante de acá es la eliminación del peligro, ¿de acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Y ya empezar a optar por alguna de estas en caso dado de que no sea posible, ¿cierto? Eliminar por completo el peligro. Entonces ahí sí, bueno, si no lo puedo eliminar por completo, entonces voy a sustituirlo, ¿sí? Si no lo puedo sustituir, entonces voy a hacer un control de ingeniería. Si no voy a hacer un control de ingeniería porque es difícil, entonces voy a hacer unos controles administrativos. Si no puedo hacer controles administrativos, entonces voy a generar unos equipos de protección. Pero siempre, siempre hay que apuntarle a la eliminación del peligro porque es lo más importante dentro de esa jerarquía de controles. Listo, equipo. Ya con esto nosotros finalizamos el día de hoy, ¿sí? Con con el módulo 2. Y por acá tiene la mano levantada. Geraldine, te alcancé a ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué te arrepentiste? Profe, es que al último de la jerarquía decía EPP, o sea, ¿qué significa? No vi bien, usted pasó y no vi bien. La EPP son, sí lo dije, son elementos de protección personal. Míralos. Esto es lo que define, mira, EPP hace referencia a elementos de protección personal, mira, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. O Gracias, profe. equipos de protección personal. Elementos o equipos de protección personal. ¿Listo? Bueno, Ahora, entonces ya aquí, equipo, si tienen inquietudes, por favor, vamos realizando esas inquietudes de este tema. Y ya yo me permito por acá pasar al siguiente punto, que sería, em, ya el módulo 3. Permítame en un momento, ya estoy por acá ubicando la presentación. Hagan preguntas, chicos, porque este es el espacio para hacer las preguntas.
No les dé pena si tienen inquietudes. Pueda que la inquietud que usted realice en este momento sea la misma inquietud que tiene otro compañero. Entonces, pregunten. A ver. Bueno, entonces, ¿me confirman, por favor, cuando ya estén viendo de nuevo mi pantalla? Ahí ya deberían de estarla viendo. Ahí señora. ya se ve. Perfecto. Ya, Muchas profe. gracias por la confirmación. Equipo, entonces miren acá. Este es el módulo número 3, ¿sí? Que ya casi estamos terminando con este módulo, con este curso, porque nos queda solo el módulo 3 y el módulo 4. Pero pues este módulo 3 vamos a dedicarle un poquito más de tiempo porque contiene pues resultados de aprendizaje importantes como lo son el poder reconocer las matrices de riesgos, sí, que vamos a ver por lo menos una de ellas, normas de seguridad, vamos a estar identificando lo que son programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y vamos a estar analizando los comités, los dos comités que hacen parte de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí estos temitas son un poco más extensos y yo no sé por qué está esto por acá, por qué están estas tablas por acá. Pero bueno, vamos a arrancar entonces con estas. Permítanme en un momento, me imagino que dejé de compartir. Ay, Dios. Yo les ofrezco excusas porque preciso aquí muy cerca, ahí les dio por realizar obras. No sé si se alcanza a escuchar, pero si se alcanza a escuchar, les ofrezco excusas. Si no se escucha, genial. Bueno, equipo, entonces miren acá. Nosotros vamos a estar realizando la identificación de peligros, ¿cierto? Vamos a estar realizando la evaluación de riesgos y vamos a estar generando unos controles, ¿cierto? Entonces, partiendo de este ejercicio, vamos a analizar esta matriz. Sé que probablemente no se ve como mucho, pero yo les voy a ir explicando cada una de las columnas. Igual no se preocupen porque ustedes van a tener la presentación y van a poder analizar pues de manera detallada esta matriz. Entonces, esta matriz es general. ¿Qué debo decirles frente a esta matriz? No es la única que hay, ¿sí? No es la que todas las empresas utilizan, no. ¿Por qué? Porque resulta que dependiendo de ciertos procesos, dependiendo pues del nivel de riesgo y dependiendo de muchos otros factores, pues las empresas utilizan o van ajustando pues sus matrices de calificación de riesgo pues de acuerdo a las necesidades que tienen allí, ¿sí? Pero vamos a analizar, ejemplo, esta que tenemos acá para el ejercicio. Resulta que esta matriz de riesgos, ¿sí? Que es lo que nosotros utilizamos para el proceso de I+C, que es identificación, evaluación y control de riesgos. No se les vaya a olvidar. No vaya a ser que les salga en la evaluación. ¿Y qué utilizamos para ese proceso? Matrices de riesgos. Profe, qué pena, se te cortó, ¿puedes repetir lo último? Sí, señora. Proceso I+C, No, o, lo último de la matriz. uy, no sé. Las matrices, Lo ¿qué? que, Es que profe, lo que dijo de la que iba a poder salir en la evaluación, eso que se entrecortó. Ah, ok. Les estaba diciendo que tengan en cuenta que lo que nosotros utilizamos para el proceso I+C, que es que I+C define identificación, evaluación,
control de riesgos, ¿sí? Que así es como se define I per C, esas son las siglas, ¿no? I per C, y lo que define es eso, identificación, evaluación y control de riesgos, para que no se les olvide y que yo les estaba diciendo que no vaya a ser que les salga en una pregunta de la evaluación. Y que para hacer ese proceso, ¿qué es lo que utilizamos? Pues utilizamos matrices de riesgos, que son estas, ¿sí? Pues que esta es la que vamos a tomar de ejemplo. Resulta que estas matrices tienen diferentes factores a analizar o diferentes pestañas que vamos a estar analizando. La primera, ay, déme un momento porque es que se me pierde mi esta. La primera columna, digamos que es la cantidad de veces que se realiza como el proceso. La segunda columna es el origen del reporte. ¿Qué quiere decir el origen del reporte? Resulta que el origen del reporte hace referencia a, digamos, de dónde, ¿sí? Indica básicamente de dónde surge la necesidad de hacer una evaluación de riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí van a haber varios factores para que surja esa necesidad. ¿Cuál va a ser el primero? El primero es porque tal vez dentro de la empresa o dentro de la entidad, ¿cierto? Se presentó un incidente de trabajo o un accidente o una enfermedad laboral, ¿sí? Y cuando eso sucede, pues se surge, digamos, surge la necesidad de que se empiece a realizar una investigación y un proceso I per C para validar qué fue lo que pasó, ¿sí? O lo otro que puede ocurrir allí es que va a ser un proceso inmerso o que hace parte de el proceso macro que tiene pues todo este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es algo que se llama plan de trabajo anual, es decir, que por requisito, sí o sí, todas las entidades por lo menos una vez al año deben de realizar este proceso de identificación de peligros, de evaluación y control de riesgos, ¿sí? Entonces, esos son los dos factores que pueden ocurrir que surja, ¿cierto? La necesidad de realizar este proceso. Entonces, en esta columna, aquí dice, bueno, ¿por qué surge? Pues surge por programación. Listo, ¿por qué por programación? Porque resulta que dentro de ese plan de trabajo anual que yo tengo, pues yo genero una programación de todas las actividades que voy a realizar durante el año, ¿sí? Para poder trabajar pues en ese sistema de gestión perdón, en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Porque yo debo decir, bueno, para tal mes vamos a trabajar tal aspecto, para este mes vamos a trabajar en las matrices de riesgo, para el otro mes vamos a hacer un proceso de mejora continua, para el otro mes vamos a trabajar en los elementos o en los equipos de protección personal. Y así sucesivamente, pues ellos tienen todo un cronograma hecho para el año, ¿sí? Para empezar a trabajar. Entonces, bueno, pues por programación, ya para este mes de julio, pues nos corresponde realizar una matriz de riesgo, o sea, es decir, ese proceso de I per C. En la siguiente columna que está acá, ¿cierto? Aquí nos hablan acerca del área o departamento, ¿sí? Es decir, que aquí se especifica el área donde se va a hacer la evaluación, ¿sí? Para este caso, aquí se va a hacer la evaluación en salones académicos de cómputo y de música. Creo que la gran mayoría que están acá tuvieron la oportunidad de ir al portal interactivo Igimani. Si no tuvieron la oportunidad de ir allí, vamos a imaginarnos un salón de cómputo, ¿sí? Como cuando nosotros estábamos en el colegio y asistíamos a las clases de sistema o de cómputo, ¿cierto? Entonces se van a imaginar un salón de esos.
¿Por qué? Porque para poder explicar toda esta matriz, nos vamos a mover en ese ejemplo, en un salón de cómputo. ¿Listo? Entonces, de ahí, esa siguiente columna, pues nos indica eso. Acá, que aquí también pues está a la parte de arriba, también nos indica pues cuál va a ser el área. Aquí nos indica el responsable, en este caso nos dice que el encargado de realizar pues este proceso es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Que ustedes van a ver más adelante qué tan importante pues es el papel de este comité, pues este comité va a realizar ese proceso y es el responsable, ¿sí? Y allí está establecido así, ¿por qué? Porque en ese cronograma que se hace de trabajo anual, pues allí se establecen fechas, se establece la actividad, se establecen responsables, ¿cierto? Que se van a estar encargando, pues, de las diferentes actividades que se van a llevar a cabo allí. Listo, equipo. Entonces, la siguiente columna, ¿de qué me habla? Pues resulta que la siguiente columna me habla acerca de qué es lo que yo voy a realizar ahí, ¿sí? Ah, bueno, ¿qué vamos a realizar? Pues voy a realizar una revisión y una verificación. Entonces, cuando yo veo esto en esta matriz de evaluación de riesgos, yo digo, ah, bueno, o sea que esto no quiere decir que haya ocurrido un accidente o un incidente, una enfermedad laboral. Simplemente este ejercicio que están haciendo acá hace parte de ese proceso anual que sí o sí nos exigen tener por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque se van a hacer unas revisiones de esos puestos. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Súper bien. Entonces, aquí van a estar, es como, yo no sé si lo hemos mencionado dentro de la clase, pero es realizarle inspecciones a los puestos o lugares de trabajo, solo que en este caso le vamos a hacer unas inspecciones, ¿cierto? A esos salones de cómputo, ¿listo? Para que lo entendamos allí. La siguiente columna es la de identificación de riesgos, ¿sí? O identificación, pues que, bueno, aunque no es lo mismo, pero pues el peligro tiene un hijito que es el riesgo, ¿no? Entonces allí sería como la identificación de ese peligro. Entonces allí nos dicen que en la identificación de este peligro, en esta primera fila o en este primer análisis que realizaron, identificaron que hay unos cordones o más bien para que lo entendamos, unos cables eléctricos sueltos. Entonces, vayan rápidamente al salón de cómputo, ¿sí? Y los que estuvieron en Gmaní, entonces recuerden el salón de cómputo, si no, entonces recuerden el salón de cómputo cuando ustedes estaban en el colegio. Entonces, imagínense que debajo de las mesas hay unos cables que están colgando, ¿sí? Que están allá suelticos, están colgaditos, ¿sí? Y pues eso, ese fue el peligro que identificaron, ¿sí? Si estamos hablando de que hay unos cordones sueltos, ¿cierto? Por debajo de las mesas, ¿de qué tipo de peligro estaríamos hablando de acuerdo a la clasificación de los peligros que nosotros vimos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién se va a ganar una chocolatina virtual? Profe, ¿sería un riesgo eléctrico? Bueno, podría ser un peligro eléctrico, sí. ¿Qué otro podría ser? ¿No locativo, profe? Muy Seguridad. bien, o un locativo. Listo, vámonos con esos dos. Excelente. Para una chocolatina. Eléctrico y locativo. ¿Quién dijo algo más? Perdón. No alcancé a escuchar. Bueno, equipo, entonces, listo. Ahí nos vamos con este ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que este tipo de peligro es ahí, es que cuando lo dije, este tipo de peligro es puede ser un peligro, ¿cierto? Locativo o un peligro eléctrico, de seguridad eléctrico, ¿no?
Ahora, me voy a identificar el riesgo. ¿Por qué el riesgo? Porque el riesgo que causa. A ver, lo dijimos ahorita. Cuando yo hablo de riesgo, ¿de qué hablo? Hablo de un daño, ¿cierto? De un daño que puede llegar a tener la persona, como lesiones, enfermedades, ¿cierto? Que básicamente sería la consecuencia que trae ese peligro, ¿cierto? El daño. Y en este caso estaríamos hablando de un riesgo, como una caída, ¿cierto? Problemas lumbares, bueno, entre otros que se pueden llegar a presentar. En este caso, para acá, pues para este que se acaba de identificar, ¿cierto? Para este peligro, ¿el riesgo cuál podría ser? Pues un incendio, ¿sí? Porque un incendio, pues por los cables sueltos, podría ser allí la situación que se puede generar. Ahora, esta columna y que ya aquí vamos entrando al proceso, pues que ustedes van a hacer. Entonces ustedes ya saben cuál es el peligro, ya saben cuál es el riesgo, ¿cierto? Ahora ustedes lo van a calificar, van a empezar a darle una numeración. Resulta que acá me permito hacer ya un paréntesis, resulta que no todas las empresas utilizan las mismas métricas, ¿sí? Nosotros para nuestro ejercicio vamos a trabajar en estas métricas, del 0 al 1000, ¿de acuerdo? Pero hay otras empresas que utilizan unas métricas un poco más bajas, otras más altas, bueno, dependiendo allí en las necesidades que tengan ellos y cómo quieran pues organizarse para su matriz, ¿sí? Y para entender allí cómo va a ser el análisis de esta matriz. En este caso, como nosotros estamos manejando una métrica de 0 a 1000, pues nos dicen, ojo, pues para usted poder llegar a un nivel de riesgo, poder decir que el riesgo es bajo, alto, ¿sí? Usted tiene que darle una numeración a unos factores que usted va a analizar. ¿Cuáles son esos factores? Ah, bueno, voy a empezar por el primer factor y es la probabilidad de exposición. Entonces, en este caso, ¿de qué me habla la probabilidad de exposición? Pues la probabilidad de exposición me dice cada cuánto están expuestos, ¿sí? Los estudiantes que entran a un salón de cómputo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes estaban en el colegio, ¿cada cuánto tenían clase de cómputo? Es una pregunta para ustedes. ¿Cada Una vez cuánto a la, teníamos clase de cómputo? una vez a la semana, profe. Una vez a la semana, ¿cierto? No era mucho. Entonces, si era una vez a la semana, uno dice, ah, bueno, entonces pues vamos a mirar qué calificación pues yo le voy a dar acá, ¿no? Porque es la probabilidad de, perdón, una vez estoy, no, perdón, reseteemos. No, esta no es no era así. Esperen porque me fui para el otro lado. En este caso, la probabilidad de exposición hace referencia a qué tan probable es que se dé un incendio con esos cables sueltos, ¿sí? Y acá ellos lo calificaron en un número 8 porque dicen, venga, si una persona coge, se sienta y al sentarse cruza los pies y jala un cable de esos, ¡pum! Se zafa el cable, ¿cierto? Y entonces allí puede ocurrir un cortocircuito y como estamos en un salón de cómputo, pues esa situación, ese incendio se puede propagar por toda la sala de cómputo. Listo. Eso en cuanto a la probabilidad de exposición. La siguiente columna nos habla y pongan ahí en sus apuntes. PE, probabilidad de exposición, ¿sí? Las siglas probabilidad de exposición. FE es frecuencia de exposición, que aquí sí cabe el ejemplo de lo que les estaba preguntando, solo que me corrí, y es que cada cuánto entran los estudiantes a un salón de cómputo, entonces estamos hablando de un día. Ah, bueno, como tienen solo clase un día, ¿cierto? En ese salón de cómputo, la frecuencia de exposición aquí
la que la califican en 2, porque si fuera toda la semana, seguramente la calificación estaría, no sé, en un 8 o un 10, ¿sí? Porque son todo, bueno, no, estaría en un 8 porque habrían 2 días que no están expuestos, que sería sábado y domingo, ¿sí? De resto, toda la semana estarían expuestos. Y la siguiente columna es la PM, que sería pérdida máxima. Y acá la pérdida máxima hace referencia a los daños que puede tener tanto una persona como los daños que puede tener las instalaciones. Entonces aquí lo califican en 4. La siguiente columna nos habla del número de personas que ingresan al salón. En este caso serían 17 personas las que ingresan a ese salón y son las personas que están expuestas a esa situación. ¿De acuerdo? Van conmigo, voy muy rápido. Nuevamente dicto las siglas. ¿Cómo vamos? Deme un momento, ingreso por acá. Listo. ¿Cómo vamos, equipo? Por acá, Lady, cuéntame. Profe, ¿puedes por favor dictar las siglas, por favor? Claro que sí. P, probabilidad de exposición. FE, frecuencia de exposición. PM, pérdida máxima. Y PN, número de personas. Gracias, profe. Igual estoy incluyéndola acá para que ustedes la tengan. Exposición. En la presentación. En otra diapositiva, pero denme un momento. Exposición. Probabilidad de exposición. Denme un momento, las coloco ya aquí rápido y para podérselos enviar. Aquí sería FE, frecuencia de exposición, Listo. PM, pérdida máxima. Máxima. Y PN. Número de personas. Listo. Esto. Número de personas. A ver, ¿dónde está la tabla? Que ya. Ya les proyecto de nuevo aquí. Que le estaba haciendo aquí, le está incluyendo esos. Listo, ya estoy nuevamente por acá. Bueno, equipo, entonces, y acá están el número de personas. Ahora, estos son los factores que nosotros analizamos, ¿cierto? Sí, estos 4, 1, 2, 3, 4. Son los que nosotros analizamos para llegar al nivel de riesgo, ¿sí? Que en este caso se define para términos en seguridad, en gestión, en ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En términos de ello o lenguaje de este sistema, sería valoración del cálculo de riesgo potencial, ¿sí?
que es el que ustedes están analizando acá. Entonces, cálculo de riesgo potencial, ¿sí? O, perdón, potencial no, sino ponderado. Para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá creo que lo tengo. Ah, no, acá no está. Tomen apunte de este para que lo tengan allí en cuenta. Profe, una pregunta, ¿cálculo qué? Cálculo de riesgo ponderado. Esa es la definición. Cálculo de riesgo ponderado. Entonces, para poder llegar, ¿cierto?, a esa valoración del cálculo de riesgo ponderado, ustedes ya tienen esta numeración, pero hay que hacer un paso más. ¿Cuál es ese paso? Pues ustedes van a multiplicar, ¿sí?, cada uno de estos valores. Entonces, por favor, realicen en este momento la multiplicación. Entonces, van a multiplicar 8 por 2 por 4 por 17. Y me van a decir cuál es el resultado. Entonces, nuevamente repito el ejercicio o la multiplicación. 8 por 2 por 4 por 17. Realícenlo y me dicen. Qué pena, profe, me perdí. Una pregunta es, 8 por 2 serían 16. Nuevamente indicaría 8 por 4, ¿sí? ¿O cómo se hace? Es decir, que entonces ustedes multiplican 8 por 2, ¿cierto? Ya aquí tienen un resultado. Después multiplican por 4. Con este resultado multiplican por 17. Profe, ahí está el resultado en el final. No, pero la idea es que ustedes lo hagan. Sí, claro, yo sé, acá está el resultado. Ya por ahí alguien lo hizo y ya se dio cuenta que ese es el resultado. 1088. 1088, efectivamente. Entonces, multiplicamos esto por esto, este resultado lo multiplico por esto y este resultado lo multiplico por esto. Y acá me da 1088. ¿Ya todos lo hicieron? Necesito que lo hagan porque la idea es que ustedes aprendan, ¿no? Pero entonces denme acá, voy a dejarles de compartir esto y voy a utilizar acá mi calculadora para que ustedes también lo puedan ver. A ver, hagamos el ejercicio acá todos. Permítanme ya. Doy ingreso por acá. Listo. Entonces aquí, pantalla. Acá. Y acá me voy a dejar de compartir. Y acá. Listo. Bueno, entonces aquí sería, ¿qué? 8. ¿Por cuánto era que seguía? Creo que era 2, ¿cierto? Por 2, por 4, por 17. Por 8 por 2, por 4, por 17. 4 por 17. Igual a 1088. Y así es como se hace. Así es la multiplicación. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron todos allí? Ustedes lo colocan así. Es importante que lo hagan porque ustedes deben de hacerlo en su taller. Entonces, 8 por 2 por 4 por 17. Listo, equipo. Y acá nos da 1088.
¿Alguien más está solicitando ingreso? Creo que no. Listo. Entonces, Geraldine, dime. Profe, ¿cómo así que en el taller explicación? ¿Cómo, Geraldine? Ay, Dios mío, Geraldine. Es que, Geraldine, te es que invito. el Dime. ser, es en el punto 4, ¿cierto? Que toca hacer eso, ¿cierto? Es que apenas lo comenzó. A ver. Voy a irme por acá. Ah, no, pero tengo que entrar es por acá. Por acá. Y ustedes son Paraíso Grupo 2 y acá está el taller de ustedes. Listo. Entonces, este es el taller que estaba para entregar el sábado el sábado 5 de julio, ¿cierto? Antes de medianoche por mi correo. Trabajo individual o en parejas. Deben de elegir un escenario de trabajo, ¿cierto? Que ustedes ya lo hicieron todos juicioso. Lo pueden realizar en presentación, Word, hojas de examen si lo van a enviar de manera o lo van a hacer pues a mano. Listo, entonces, punto número 4. El punto número 4 me dice que seleccione libremente 3 riesgos de los 13 peligros que usted anteriormente identificó. ¿Cuáles? Pues estos que usted ya hizo acá, ¿cierto? Usted ya debió haber colocado acá un listado de 13 peligros y riesgos. Entonces, donde usted colocó acá, ejemplo, peligro físico, no, peligro locativo, para seguir el locativo. ¿Cuál es el peligro locativo? Entonces, deme un momento, por favor, vamos a dar ingreso por acá a las compañeras que preciso les estoy haciendo explicación y se salieron. Permítame un No, momento. pues en internet. Vale. Entonces, listo. ¿Cuál es entonces peligro locativo? Ah, bueno. Baldosa, ¿cierto? Baldosa rota, por decir de alguna manera. ¿Cuál es el riesgo? Ah, bueno. Caída. Caída y... mm, bueno, caída. No. Algo así usted ya debió haber hecho, ¿cierto? Entonces, de estos tiene que tener ¿cuánto? 13. ¿Por qué? Porque es un riesgo, ¿por qué? Por cada peligro, ¿cierto? Entonces usted ya debe tener este listadito así, de manera detallada, donde usted coloca el peligro, donde usted coloca el riesgo, perdón, donde usted coloca el tipo de peligro, donde usted coloca el peligro y donde usted coloca el riesgo, ¿sí? Entonces, cuando usted ya tiene esos 13, de estos 13 va a escoger solo 3, porque no va a escoger más, solo va a escoger 3, y va a realizar entonces el proceso de IPER-C, que sería identificación, evaluación y control de riesgos, ¿sí? Entonces, aquí van a hacer el proceso. ¿Qué dice acá? Identifique, ¿cierto? Bueno, escoja uno de esos 3 que ya lo hizo. Seguidamente realiza el proceso de evaluación de riesgos para definir el nivel, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de ese riesgo? Bajo, alto, ¿cuál es el nivel? Entonces usted tiene que usar una tabla, ¿cierto? Puede hacerlo con el video que está adjunto o lo puede hacer, que yo les diría que lo hagan como lo estoy explicando ahorita en la clase, que es más fácil, ¿sí? Donde ustedes van a colocar una tablita, ¿cierto? Donde esté qué parte, ya les doy a ustedes la palabra, ahí, ¿dónde está? Acá. Donde esté, pues, estos 4 aspectos, donde esté la probabilidad de exposición, la frecuencia de exposición, la pérdida máxima y el número de personas. Entonces, ustedes van a hacer un cuadrito, ¿cierto? Donde van a colocar, ejemplo,
aquí inicialmente van a colocar el peligro, ¿cierto? Van a colocar acá el riesgo o el daño que se realiza por ese peligro y van a colocar estos aspectos. Igual si quieren, ay, ¿cómo se los coloco? Bueno, yo ahorita si algo se los envío, les envío así la imagen para que ustedes la tengan en cuenta. Y van a hacer el análisis de cada uno de ellos. Ahora ustedes se preguntarán, pero profe, ¿dónde vamos a sacar esos resultados? Pues chicos, ustedes van a partir de algo que ustedes se van a inventar porque es un ejemplo y porque no lo estamos viviendo. Entonces, ustedes mismos van a ser quienes se inventen estos números de acá, ¿sí? Solo que deben de moverse, para la calificación de estos deben de moverse de 1 a 10, no pueden calificar más de 10, porque si califican más de 10, pues no nos va a servir esta métrica que tenemos acá para poder identificar el nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ya tienen calificados pues estos 4 aspectos, entonces ya después de haber hecho, ¿cierto?, la multiplicación, van a venir acá a esta tablita, que también la van a tener en la presentación, van a mirar y van a decir, para el ejemplo que acabamos de realizar, que nos dio un resultado de 1088, entonces, ¿qué nivel de riesgo sería de acuerdo a esta métrica que tenemos acá? ¿Qué nivel de riesgo sería? A ver, ¿quién me dice qué nivel de riesgo sería? Profe, ay, no, espera. El nivel de riesgo no se ve en la pantalla. No, no les estoy proyectando. No, está proyectándose el Maps. Ay, qué pena, esperen, yo nuevamente proyecto. Acá, acá y acá. Y acá. ¿Acá están viendo matriz de riesgo? ¿O los Sí, profesores? Ahora sí, profe, ahora sí. Listo. Entonces, Matriz de como el riesgo. ejemplo que Señora, ahora sí. nosotros estábamos mirando, ¿cierto? De los cables sueltos, nos dio un resultado de los factores que analizamos, ¿sí? Nos dio un resultado de 1088. Entonces, de acuerdo a estos números que yo tengo aquí o a esta métrica que se le llama, ¿cuál sería el nivel de ese riesgo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería ese nivel de riesgo ahí? El nivel de riesgo será inaceptable. Muy Sería bien, inaceptable. aceptable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí es 1000 o más de 1000. Entonces, como es más de 1000, entonces es un riesgo inaceptable, que sí o sí, pues yo debo de atender de manera inmediata y debo empezar a generar unos controles o medidas correctivas, porque ya aquí no serían de prevención, ya serían medidas correctivas, ¿cierto? Ah, no, claro está que si no ha ocurrido nada, también son medidas preventivas. Entonces aquí yo voy a empezar a trabajar en poder eliminar ese riesgo porque está demasiado alto, ¿sí? Acá, para que ustedes puedan hacer el ejercicio, yo les dejé esta diapositiva. ¿Con qué? Con la valoración de ese riesgo ponderado. Ay, déjenme un momento, que es acá. Se me fue ponderado. Nivel de riesgo ponderado, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes el proceso? Pues lo van a hacer calculando la probabilidad de exposición por la frecuencia de exposición, por la pérdida máxima, por el número de personas. Acá tienen digamos, el ejercicio, la multiplicación que ustedes deben de realizar para poder identificar el nivel de riesgo. Entonces, de acuerdo al valor que les dé en ese ejercicio, entonces ustedes van a determinar acá en cuál de estos están. Entonces vamos a irnos a otro ejemplo de acá. Si el siguiente riesgo me dice, ejemplo, que el resultado es de 136, en este caso, ¿qué tipo de riesgo sería? 136, ¿en dónde lo ubicamos? Riesgo medio. Riesgo medio, ¿cierto? Entonces estaría acá en un riesgo medio. Me devuelvo. Si me dice que es 32, ¿en cuál lo podríamos ubicar acá? Riesgo muy bajo.
Riesgo muy bajo. Riesgo muy bajo, ¿sí? Entonces me devuelvo nuevamente. Si me dice 0, ay, perdón, si me dice 0, Tolerable. muy bien. Pero si me dice ejemplo 17, 17. Riesgo muy bajo. si me dice 300, 300. Riesgo bajo. si me dice 300, Riesgo mínimo. muy bien, riesgo medio, ¿cierto? Entonces, ustedes de acuerdo a la calificación, y me voy a ir nuevamente por acá al tallercito. Entonces ya acá ustedes cogen e identifican, ¿cierto? Yo voy a decir acá, voy a moverme en este ejemplo, en el de la caída. Entonces voy a colocar acá, insert. ¿Cuántos serían? 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de para abajo pueden ser 2. Listo. Colocar acá. Ah, pero este iba ahora para acá abajo. Acá. Entonces en el número 4. Yo no entiendo por qué quedaron con esos, con los números ahí adentro, pero bueno. Se quedó ahí con la numeración. Ay, espera, que no me permite así. Ay. Entonces me voy a ir rápidamente acá. Profe, una pregunta. Dime. Y ahí entonces, ¿cómo se asociarían con los colores? Los números de, o sea, los... Se pueden apoyar con la... bueno, yo ahorita les puedo colocar los colores. Cuando antes de enviarles la presentación, les coloco los colores, no se preocupen. Se guían con esta, aquí les voy a dejar los colores, ¿de acuerdo? Para que ustedes los tengan y los puedan hacer. Listos. Acá, número. Entonces, algo así es más o menos lo que ustedes tienen que hacer. Ahí. Creo que eran más. Eran más, eran más. Aquí entonces sería ya este resultado. Esto es cálculo de riesgo ponderado. Listo. Ese es el riesgo que yo voy a analizar, ¿cierto? Riesgo. Vale, colocamos aquí en negrito. Entonces, el riesgo que yo voy a analizar es que se genera una fractura, ¿cierto? Por una caída. Pero entonces, si quieren, es que se me fue no colocar otras 2 columnas más para que coloquen acá el tipo ¿de qué? De peligro, ¿sí? Y coloquen aquí, ejemplo, baldosa rota, ¿sí? Para que lo coloquen aquí en otra columna más. Entonces aquí pensemos en que está ¿cierto? La fractura por la caída de esa baldosa rota. ¿Cuál sería la probabilidad de exposición? Es decir, ¿qué tan probable sería que una persona tenga una fractura porque se cae por esa baldosa rota? ¿Ustedes qué dicen? De 1 a 10, ¿cuánto sería la probabilidad? 6. Bueno, por acá dicen 6. Listo, digamos que 6. ¿Cuál sería la frecuencia de exposición? Pensemos que la persona transita por ahí solo cuando entra y sale de la empresa, porque no necesita más, o sea, es decir, en la mañana y en la tarde. Cuando entra
y ya cuando sale, se termina su jornada laboral y sales. Es decir, pasa 2 veces por ahí. Esa sería la frecuencia de exposición. Entonces, ¿cuánto le colocaríamos aquí? De 1 a 10. ¿Un 3. 3? Listo, 3. Ahora, Uy. pérdida máxima. Entonces, en este caso, la pérdida máxima la calificamos cuando la persona, pues, ejemplo, tiene la fractura, ¿no? Si se da una fractura, entonces, ¿cuánto podríamos calificar esa situación de una fractura de 1 a 10? Si tiene una fractura sería 8. Es 8, me parece bien. Número de personas. ¿Cuántas personas transitan? Pensemos en qué ejemplo, no sé, trabajan 20 personas allá, listo. 20 personas trabajan allá. Y acá este sería el resultado. Entonces vamos a multiplicar estos 4 factores. ¿Cuánto nos da? Entonces me voy por acá. Ay, ya cerré la calculadora. Vamos a acá. Vamos a ponerla por... Ay, no. Pequeñita. Pequeñita. Entonces decimos que 6, ¿cierto? Por 3, por 8, por 20. Ay, ¿qué pasó? Por 20. El resultado es 2.880. Entonces, si son 2.880, entonces ustedes se van a ir, ¿cierto? Nos vamos acá y analizamos esta métrica. Entonces, como es más de 1.000, entonces esto es un riesgo que inaceptable. Entonces, aquí le voy a colocar, ¿cierto? Ay, riesgo inaceptable y el resultado de esto son 2.880. Y más o menos esta es la tablita que ustedes van a hacer. Sí, podríamos más bien dejar acá. Esperen. Sí, me hago entender, equipo, con el ejercicio que acabamos de hacer, que es lo que ustedes tienen que hacer con 3 riesgos, es decir, que ya este es 1, ¿sí? Entonces tendrían que hacer 2 más igualitos. Eso es lo que tienen que hacer en su ejercicio. En su punto número 4. Inquietudes, quejas, reclamos. Diana. Bueno, profe, entonces en ese orden de ideas del cuarto punto, hay que sacar 3 riesgos ¿por cada qué? Se me fue la paloma. Por los 13 cositos que se nos dio que sacáramos. Sí, estos son los peligros, ¿cierto? Por cada peligro, ustedes, que son 13 peligros, ¿cierto? Son 13 peligros los que nosotros analizamos y por cada peligro, ustedes debieron haber identificado un riesgo. Entonces, ustedes van a escoger 3 de esos riesgos y ya. Y con esto van a hacer la tablita. Con esos 3 riesgos van a hacer esta tablita. Bueno, profe, listo, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud de equipo? No, sí. Bueno, igual cualquier cosa, realícelo, ¿sí? Realicen el ejercicio. Si quieren, pues me envían lo que vayan avanzando y revisamos qué queda faltando. ¿Sí? ¿Qué les queda faltando? ¿Cómo van con el ejercicio? Es que acá, a ver acá. Yo que les sugiero, ejemplo, que acá coloquen una columna más, que sería, venga, me vuelvo acá un poquito, sería la de peligro, identificación de peligros, ¿dónde está? Acá. Entonces aquí sería identificación, peligro. O peligros pueden colocarlo porque como van a ser varios, ¿cierto? Y acá sería daños, ¿no? Entonces, daño.
Daño que sería igual a riesgo. Ah, no, listo. Daño porque aquí sería, no, mentira, esperen, porque acá sería, esto es el riesgo y aquí es el daño. Daño, así. Más bien para que ya a ustedes les quede especificado acá. Y en este caso, entonces sería, listo, equipo. Yo haría la tabla de esta manera para que tengan ahí todo. Se las voy a compartir en el grupo para que ustedes tengan el ejemplo y también se las dejo acá en la presentación. Voy a colocar acá una diapositiva y se las envío. Gracias, profe. Algo así más o menos. Y acá les voy a colocar ejemplo. ¿Y dónde están ustedes? Por acá. El punto número 4. Listo, equipo. Si no tienen entonces más inquietudes, ya dejaríamos hasta hoy el tema acá y retomamos entonces mañana. Recuerden que mañana tenemos evaluación para que ustedes por favor se preparen con la evaluación y ahorita les envío de nuevo la presentación del módulo 1 y la presentación del módulo 2, que son los temas con los cuales pues vamos a estar realizando la evaluación. ¿Listo, equipo? Para que ustedes estudien. Y no siendo más, pues nada, les deseo un resto de feliz tarde, que estén muy bien y nos vemos mañana nuevamente. Eso, profe, gracias. Con gusto, Gracias, Chaito. profe. Hasta Cuídense, mañana. por favor. Hasta luego, hasta luego. Chao, que